sobre políticas sociales. Ahí ya estamos grabando. Este es un espacio que sostenemos desde la carrera de Política Social del Instituto del Conurbano y de la Universidad General Sarmiento y el Grupo de Derechos Sociales y Políticas Públicas de la Universidad de Buenos Aires. Hace mucho tiempo con quien está acá, María Ignacia Costa, veníamos impulsando estos diálogos. La idea justamente es salir de la presentación más convencional de los libros, donde los autores hablan solos y a lo sumo tienen comentaristas, y generar un diálogo entre libros que a veces están muy fácilmente relacionados y otras veces no tanto. Es más esforzado el trabajo de hacerlos dialogar. Para nosotros es un placer enorme. Al principio empezó siendo un espacio de libros más estrictamente de políticas sociales, y después ese campo se hizo mucho más difuso, así que tal vez tendremos que repensar en algún momento el nombre. Para quienes estén interesados en ediciones anteriores, están colgados los distintos diálogos, o sea, los 7 anteriores, tanto en la página del ICO General Sarmiento como en nuestra página del Grupo de Derechos Sociales y Políticas Públicas. Han pasado un montón de autores y autoras, cito algunos, bueno, Ariel Wilkis, Javier Aullero, Melina Vázquez, Carolina Espataro. Hemos compartido con distintos grupos de investigación, ¿no?, nuestros propios trabajos y también trabajos de los grupos que coordinamos, pero también trabajos de otros grupos de investigación, de Pablo Dalle, de Juliana Martínez Franzoni, Agustín Salvia, Carmen Midaglia. Es decir, ha pasado un montón de gente por acá, un montón de libros, aprendimos un montón, nos obliga además a esta idea de leer libros completos permanentemente, así que lo celebramos. Y hoy tenemos, la alegría, vamos a estar coordinando el espacio de hoy junto con Gustavo Gamayo. Tenemos la alegría de tener 2 textos. El primero de los textos es una sociología de la vida común, cómo hacemos amigos, armamos pareja y manejamos los conflictos en Argentina, publicado por Siglo XXI Editores, de autoría de Gabriel Kessler y Juan Piovani. Y por otro lado, otro libro que es una compilación, Lo común en jaque, reconfiguración de la cuestión social y la política sociolaboral en Argentina, publicado por el Instituto Gino Germani, compilado por Paula Aguilar, Malena Hopp, María Krojetovic y Analía Miteguiaga. Después les voy a presentar un poquito más de los autores y de las autoras. Así que hoy vamos a estar hablando con ellos y compartiendo estos 2 trabajos. Uno que recoge, no me voy a expandir yo en esto porque van a estar ellos mismos presentando incluso en el primer bloque algo de esto que ha sido la motivación y los insumos y la metodología. Pero uno de los libros, el primero, el de una sociología de la vida común, recoge una encuesta nacional sobre relaciones sociales, que es el trabajo de Gabriel Kessler y Juan Piovani, ¿no?, preguntándose por transformaciones sobre la vida común y la circulación del capital social en Argentina. Una encuesta, digamos, muy diferente a lo que en general creo que venimos escuchando, leyendo y conociendo acá. Y el otro texto, que es una compilación que recoge los trabajos de un seminario post-pandemia que armaron las compañeras y que, bueno, ahora nos van a contar un poquito más, se preocupa justamente por las discusiones sobre cómo garantizar la reproducción de la vida humana y de los vínculos y de sostener la cotidianidad en el contexto actual, ya post-pandémico, ¿sí? Entonces ahí hay otra preocupación. Vamos a dividir este encuentro en 3 bloques. En el primer bloque van a compartir con nosotros, les invitamos previamente a que compartan con nosotros los marcos conceptuales. Son bien diferentes los marcos conceptuales de ambos libros. Los diseños metodológicos son también muy diferentes y los contextos de producción de estos trabajos. Además, uno es una compilación, el otro no, hay otras voces, es decir, es bastante diferente en cuanto a los armados. Para nosotros tenía sentido hacer este diálogo, hay muchas cosas en común. Y antes de olvidarme, y van a tener, ellos saben, y me autorizaron y nos autorizaron a mí, a Gustavo, que fuéramos súper estrictos con el tiempo, 12 minutos cada grupo de libros desde que empecemos a contar, así que vamos a ser estrictos con el tiempo. Y brevemente, muy breve, hizo una suerte de recorte porque son personas que tienen una larga trayectoria y que muchos de ustedes conocen, pero presentarlos a quienes nos acompañan acá y van a compartir con nosotros la tarde de hoy.
Empiezo por Gabriel Kessler, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigador superior de CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de San Martín del IDAES. Juan Piovani es doctor en Metodología de Ciencias Sociales de la Universidad de Roma, magíster en Métodos Avanzados de Investigación Social y Estadística de la Universidad de Londres, es investigador principal de CONICET y profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata. Eso por el libro 1, que es el libro Una sociología de la vida en común. Por el otro libro van a estar con nosotros las coordinadoras y 2 de sus autoras. Paula Aguilar es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es investigadora también del CONICET y del Instituto Gino Germani, e integra, como el resto de las compañeras, el grupo de estudios sobre políticas sociales y condiciones de trabajo, y es profesora de la carrera de Sociología de la UBA. María Krojetovic es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Sociología Económica del Instituto de Altos Estudios Sociales de San Martín, de la Universidad de San Martín, y también es licenciada en Sociología de la UBA. Analía Mintellaga es doctora en Investigación en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por Flaxo, México. Es maestra en Políticas Sociales por la Universidad de Buenos Aires, también es investigadora del CONICET y miembro del grupo que mencioné hace un rato del Instituto Gino Germani. Y Malena Victoria Hopp es doctora en Ciencias Sociales, también magíster en Políticas Sociales por la UBA, investigadora de CONICET, del Gino Germani, del mismo grupo. Y nos acompañan, bueno, tenemos el lujo enorme de que nos acompañe Estela Grassi, una de las autoras, que Estela, bueno, por todos conocida, pero doctora en Antropología Social por la UBA, licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Misiones, licenciada en Antropología, profesora consulta de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e integrante del mismo grupo de estudios del Gino Germani, docente de grado, posgrado, por todos muy conocidas. Ezequiel Ipar, finalmente, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo y licenciado en Sociología por la UBA, es investigador independiente del CONICET, con sede también en el Instituto Gino Germani, y es profesor del área de teoría sociológica en la misma universidad. Actualmente dirige el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la USAM y el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideologías y Democracia de la UBA. Así que sin más, luego de esta presentación, si la pifié en algo, luego lo corrigen cuando hablan. Sin más, empezamos con el bloque 1, y el bloque 1 empezarían, después vamos alternando, pero empezaría Gabriel o Juan, como ustedes se hayan organizado, con el disparador que hace un ratito ya comencé. Les doy la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto compartir este espacio. Yo quisiera simplemente referirme de modo breve al contexto de producción y al marco institucional en el cual se hizo la investigación que dio origen a este libro, y algunas notas básicas de la metodología para que después Gabriel pueda explicar un poco más el objetivo principal de la encuesta y el marco teórico en el que nos basamos. Esta es una encuesta que se hizo como parte del programa PISA, el programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea. Y el PISA tuvo una particularidad, que es que fue un programa del Consejo de Decanos y Decanas de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de la Argentina. Y por lo tanto participaron en estas investigaciones cerca de 50 unidades académicas, aunque no todas participaron en los mismos proyectos, porque el PISA tuvo a lo largo del tiempo muchos proyectos. Y uno de estos proyectos, que más que un proyecto fue un programa, fue el programa de las encuestas sobre la heterogeneidad social en la Argentina contemporánea. Estaban previstas originalmente 3 encuestas, pero solo se ejecutaron 2. Una primera sobre estructura social y condiciones de vida, y esta segunda sobre relaciones sociales. La metodología en sí es una metodología muy clásica, muy tradicional de las ciencias sociales, con muchos años de desarrollo. Es las encuestas por muestreo, pero en nuestro caso creemos que tienen algunos aspectos originales, no tanto en el diseño metodológico en sí, sino en la tradición de las ciencias sociales argentinas. Por un lado, con respecto al muestreo, porque nosotros trabajamos con muestras nacionales, y en general, en parte por limitación de recursos, es poco habitual que hagamos estudios con alcance nacional. Muchas veces nuestros estudios se limitan al área metropolitana o a alguna ciudad, alguna pequeña región, y bueno, tratamos de predicar sobre la sociedad argentina,
pero son pocos los casos en los que en realidad hay un trabajo de campo que cubra todo el país. En nuestro caso se trabajó con personas mayores de 18 años residentes en hogares de localidades de 2.000 habitantes y más, y se hizo una muestra de poco más de 4.000 casos en más de 50 localidades de todo el país. Entonces eso es una característica bastante importante que destacamos porque es la posibilidad que tienen nuestros resultados de predicar para el conjunto de la sociedad argentina, obviamente con la definición de población que hemos dado, pero también porque permite hacer comparaciones entre regiones, entre habitantes de ciudades de distintos tamaños, etcétera, etcétera. Y por otro lado tiene originalidad también el cuestionario, por los temas que abordó, que no habían sido abordados específicamente en una encuesta. Hay algunas cuestiones que fueron parte de otras encuestas, un módulo, un conjunto de preguntas, pero esta es la primera encuesta integral que aborda problemas de sociabilidad, capital social, barreras sociales, etcétera, etcétera. Y con esto ya paso a Gabriel para que nos cuente un poco más del instrumento y la originalidad del instrumento y del enfoque. Bueno, muchas gracias. Gracias por su participación y gracias por la invitación. A ver, la encuesta se propone trabajar sobre lo que todos pensamos y sobre todo lo que charlamos, que son nuestras relaciones cotidianas. Parte de una mirada de la estructura social como un entramado de relaciones en constante movimiento. Ese entramado de relaciones nos permite ayudarnos, soportes afectivos, conversar, tener pareja, tener amigos, pero también tener conflictos, pelearnos, no querer ser amigo de alguien, etc. Entonces, es una mirada de la estructura social, como dijo Juan, de toda la Argentina, de más de 2.000 habitantes, y en ese sentido, el cuestionario que fue hecho por un equipo donde estaba Mariana Lucy, Alejandro Tamendi, Silvia Mario y fallecido José Bujetovich, ¿no? Y esa encuesta que tomó otras para poder comparabilidad, pero también desarrolló cuestiones nuevas, tiene 6 módulos. Tiene un módulo sociodemográfico, una de red relacional, uno de sociabilidad, pareja, amigos, conocidos, uno de barreras sociales, uno de relaciones sociales conflictivas y uno último de participación social. La mirada teórica, por un lado, trata de ubicar un tema que estuvo en los clásicos de la sociología, como la sociabilidad, como estaba en Elías y como estaba en Simmel, pero rápidamente la sociología se centró más sobre individuos, sobre grupos, sobre comunidades, porque a la sociología no le gustan los objetos que se mueven, que no son muy asibles, y las relaciones son eso que está y que no está, es lo que está acá fluctuando entre nosotros. Entonces, es una vuelta, una mirada de la estructura que retoma una preocupación clásica de algunos de nuestros padres y madres fundadoras. Sí tiene, muy brevemente, una mirada que está cristalizada en los 4 capítulos del libro, que es partiendo del individuo, del ego, como se dice en teoría de las redes. Un primer capítulo se pregunta por lo que está más cercana, por lo que llamamos los entornos cercanos. ¿Qué son los entornos cercanos? Son las 5 relaciones que las personas consideran que son las más significativas, que no viven con ella, y no sabemos por qué, no les preguntamos por qué, luego lo van definiendo. Entonces no hay, digamos, presumiblemente una idea de que son los que te ayudan más o las que querés más, sino por qué son más significativos. Ese entorno cercano que se reveló como una variable central para explicar muchas cosas. Luego, en ese capítulo 2, parte por algo que es un poquito más, que va más allá, que son el capital social. ¿Quién nos da? ¿A quién damos? ¿Qué circula entre nosotros? ¿Quién no nos da? ¿Cuáles son esos contactos dorados que llamamos nosotros, como definimos, tan importantes cuando necesitamos algo especial? Entonces, puede estar en el entorno cercano, está, pero hay un poco más. Y ahí muestra un mundo de contactos muy importantes, ¿no? Más del 80% de las personas tenemos, o más, casi 90%, tenemos a quien recurrir, lo cual es bastante bueno. Algo que el libro muestra, que siempre decimos con Juan, es que la sociedad es bastante mejor que la política, y el libro da, en un momento donde no tenemos grandes, buenas noticias, no nos engañemos, da una imagen bastante optimista de la sociedad. La mayoría tiene con quién ayudarse. Por supuesto, eso está, la mala noticia es que está distribuido desigualmente. Cuando más cerca estamos de, digamos, de un, o creo que se lo vamos a explicar después, ¿no? Pero no me quiero adelantar, explico la teoría. Lo dejo acá, después lo explicamos. Y el tercer capítulo habla de sociabilidad, pareja, amigos, relaciones, conocidos, gente conocida en vacaciones, etcétera, relaciones conflictivas. Y el último, el cuarto, es justamente la relación del individuo con otros y otras que puede conocer o no, en forma de participación, de acciones colectivas de distintas formas, ¿no?
pueden ser acciones online, offline, puede ser formas de voluntariado, puede ser afiliación. Entonces, con esos 4 capítulos tratamos de hacer una mirada de la estructura social a través, y una mirada que sí hay algo que siempre decimos, pero no es tan fácil de hacer, que es una mirada interseccional. En todo el libro, constantemente estamos jugando, si sería la palabra, con cómo influye sexo, grupos de edad y sobre todo etapa del ciclo de vida, clase, y también algo que le damos mucha importancia, que es el lugar donde vivimos, el tamaño de la localidad, que eso influye mucho, pero también las regiones, ¿no? Entonces uno puede hacer una mirada de todos los temas que vimos y que vamos a ir desarrollando por cualquiera de estas dimensiones. Entonces, de algún modo, esa es la mirada general, y a lo largo del libro también vamos incorporando teorías más de alcance medio en los temas que vamos tratando. Bueno, después. Bueno, con creces el tiempo, así que... ¿Todo bien? ¿Más tiempo? Sobrado. Somos muy obedientes. Muy. Bueno, las compañeras, si quieren largar. Sí, bueno, nosotras vamos a hacer una presentación en esta parte a 3 voces, de parte de todos los autores del libro. Queremos agradecer este espacio. La verdad que es cierto que está bueno esta invitación a dialogar y a intercambiar con libros que por ahí a simple vista no parecen tan parecidos, pero sí efectivamente encontramos varias cuestiones en común. El libro que estamos presentando nosotras, Lo Común en Jaque, se compone de los trabajos que discutimos en el 5º Seminario Latinoamericano sobre Desigualdad y Políticas Sociolaborales en Perspectiva Comparada, que en esta 5ª edición tuvo como objeto lo común en disputa entre el sostenimiento de la vida y la reproducción de lo social. El seminario es un seminario ya tradicional que organizamos hace muchos años desde el Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo, también con otros grupos como el ICO en esta ocasión y en otras también. Y bueno, nuestro grupo este año, aprovecho para comentar que está cumpliendo 20 años, y en esta trayectoria de 20 años de investigación, bueno, los seminarios tienen un lugar central. Por eso también tuvimos las ganas, la intención de plasmar en un libro, ¿no? Esas discusiones, esos debates que fuimos invitando colegas que en realidad tenían distintos objetos de estudio, aunque se conectaban en una de las temáticas para nosotras transversal y que es clave, que es la relación entre el Estado, las políticas sociales y las condiciones de vida. Este seminario se realizó en Buenos Aires en junio de 2024, y en esta última edición y en este libro nace de alguna manera de una triple apuesta. Por un lado, debatir en clave regional; por otro, integrar a la conversación ámbitos que suelen presentarse escindidos en el debate público. Nos referimos a la academia, la gestión pública y los activismos sociales, y a la vez queríamos promover espacios colectivos y de formación académica destinados a toda la comunidad interesada en la política social. Y esta articulación, bueno, produjo una valiosa sinergia que en este caso nos sirvió para pensar y para trabajar el problema de lo común, que fue el objeto de discusión de este último encuentro. Y este libro también enfatiza de alguna manera la perspectiva analítica que sostenemos desde nuestro grupo, que inscribe el estudio de la política social en su imbricación con las relaciones de trabajo, y al mismo tiempo propone una perspectiva político-cultural de análisis de los procesos sociales. Desde esta perspectiva, el libro se organizó en 3 ejes. El primero se llama Lo Común en Disputa, una perspectiva regional que presenta y discute los procesos sociopolíticos contemporáneos, estos procesos que configuran formas de ser en común en nuestra región, que están marcados por una desigualdad multidimensional creciente y también por formas de dependencia y colonialidad, y en este caso por el avance de las derechas políticas en la Argentina en particular, pero también en la región. El segundo eje giró en torno a la pregunta: ¿en qué mundo vivimos? Lo común en jaque. Ahí caracterizamos estos acontecimientos sociales, políticos, económicos
recientes que en aquel entonces, y quizás todavía nos tienen un poco perplejas y perplejos. Nos preocupa especialmente la individualización cada vez más extrema, que impulsa claramente la perspectiva política actual, y por eso mismo queríamos tejer estas estrategias colectivas y abrir un debate colectivo, ¿no? Y poder refinar esta caracterización de la coyuntura y de los procesos en curso que por su inmediatez y por su cercanía resultaban, y quizás también todavía resulten, difíciles de objetivar. Las presentaciones de Estela y Ezequiel, que son autores de capítulos, van a ahondar en algunas dimensiones concretas que fuimos analizando, y el último eje buscó trazar una cartografía de la cuestión social contemporánea, y para eso invitamos a un conjunto interdisciplinario de investigadores e investigadoras en ciencias sociales y también referentes y referentas de organizaciones de la sociedad civil, que fueron construyendo distintas caracterizaciones en torno a los problemas sociales actuales, al Estado y a los sujetos sobre los que se construye su intervención. Bueno, si bien la noción de lo común ya sabemos que no es nueva, veníamos observando, digamos, cómo en el marco de la pandemia volvía a ponerse en primer plano y a disputarse. Esto todo en un contexto de crisis y crítica a lo público estatal, de transformación del mundo laboral, que puso en cuestión el trabajo asalariado y sus protecciones, y de recomposiciones neoliberales cada vez más ultras, ¿no? O sea, a este debate se le fue añadiendo una dimensión de hiperconservadurismo, que vuelve sus ojos a valores morales, a instituciones tradicionales de cohesión social, como la familia u organizaciones religiosas, la cual deslegitima, ataca los procesos de organización colectiva, ¿no? Entonces, desde esta búsqueda y con la intención de enriquecer el debate público sobre estos temas, intentando también aportar miradas reflexivas, críticas, constructivas en el momento, también tomamos la decisión de publicar el libro en las colecciones de Gino Germani, que es, digamos, ya que estamos, el avisito, es de libre acceso y descarga, y la pueden encontrar en el sitio web del IGG y en otros repositorios institucionales. Bueno, finalmente, no sé si me escuchan bien. Finalmente queríamos, como justamente para alimentar el diálogo que nos estamos dando hoy, queríamos plantear algunos puntos de convergencia y puntos de divergencia entre ambos trabajos, que por lo menos pudimos divisar de la lectura de ambos. Por un lado, ambos trabajos dan cuenta de una preocupación por lo común en tanto producción de lo social. Esto supone, creemos, una mirada constructivista sobre lo común. Lo común como construcción social, producto de acuerdos, de disputas, supone concebir que lo común es la forma específica que adquiere el vínculo social en cada momento histórico. Preguntar por lo común es interrogarnos sobre qué tipo de tejido social estamos construyendo. Lo antedicho supone una entrada en ambos casos de corte sociológico-descriptiva, más que una de orden teórico-normativa, que es muy frecuente en la temática sobre lo común, que define de antemano qué es lo común e intenta ver en qué medida la realidad se ajusta a ella o evaluar la realidad en base a una definición predada. Acá lo común en ambas obras no es algo predado, es por el contrario un resultado o un producto social. En tercer lugar, esa preocupación por lo común que recogen ambos libros se da en el marco de procesos de largo aliento, de profunda individualización, ligado a transformaciones multidimensionales, económicas, demográficas, tecnológicas, políticas y culturales. Finalmente, ambas publicaciones buscan comprender las articulaciones entre Estado, mercado, familias, comunidades y producción y reproducción de la vida, aunque de distinta manera. Y aquí me gustaría plantear algunos puntos de divergencia.
Una sociología de la vida en común, como bien indican sus autores, busca capturar la estructura social de la Argentina en tanto entramado relacional, hecha de vínculos de amistad, pareja, familia, vecindad, compañeros, relaciones a través de las cuales damos y recibimos diferentes cuestiones, afecto, favores, dinero, cuidados, intercambios, dicen los autores, que ocurren por fuera del mercado y del Estado, que en algunos casos son imprescindibles para sobrevivir. Y esta es una diferencia sustancial con el libro Lo común en jaque. Además de que de alguna manera en este libro hay una preocupación por una mirada regional. En Lo común en jaque se mira justamente la producción de lo social, pero desde la participación del Estado y sus políticas, en el ámbito del aseguramiento y la protección social. Nos interesa ver qué sucede en torno a ese accionar público estatal y desde las dinámicas sociales que giran en torno a ese accionar. En este sentido, para nosotras, lo común también son esos soportes institucionales del Estado. Este es quizás el momento más instituyente de las relaciones sociales. Nos interesan ver las cercanías o las distancias sociales que desde allí se engendran. Para nosotras, los modos que asumen esas distancias o puentes a partir de las políticas son claves en el tipo de común producido. Asimismo, como puede verse en el libro Lo común en jaque, y no solo interesa la esfera estatal o público estatal, sino también la relación con otras esferas proveedoras de cuidado y protección, tales como el mercado, la familia y la comunidad. ¿Qué pasa cuando la familia, la comunidad cercana o el mercado terminan siendo efectores de esos cuidados y protecciones frente al retraimiento o la desresponsabilización de lo público estatal? ¿Qué implicancias tiene esto sobre las condiciones de vida de las personas y sobre cómo hacemos o sobre cómo producimos sociedad? Por otra parte, esa captura del entramado relacional en el libro de Gabriel y de Juan Ignacio se realiza mediante un abordaje cuantitativo muy riguroso, una encuesta nacional, como bien nos explicaban, que muestra una foto de un momento determinado. Sin duda una foto alimentada de dinámicas más extensas, como indiqué más arriba, pero instantánea en definitiva. Por el contrario, las contribuciones del libro Lo común en jaque, además de por las características de que son ponencias de un seminario, tienen una mayor variación de estrategias metodológicas, están más interesadas en capturar los procesos y las dinámicas de largo aliento. Así, de alguna manera, por un lado, en el caso del libro de Gabriel y Juan Ignacio, es un enfoque, si se me permite, más funcional. Cómo hacemos amigos, armamos parejas, nos ayudamos, manejamos conflictos, frente a otro más alimentado por preocupaciones ligadas a lo estructural y procesual. Finalmente, en cuarto lugar, hay otra diferencia que refiere al momento histórico relevado en cada libro. Mientras el libro Sociología de la vida en común se sitúa en la prepandemia, el trabajo de campo concluyó, si mal no recuerdo, en marzo de 2020, Lo común en jaque, como bien decía Pilar, se ubica en la pospandemia. Bueno, y para cerrar, digamos, a partir de este diálogo entre estos dos libros, las preocupaciones convergentes, las diferencias, para abordar, digamos, los ejes que nos propusieron también los organizadores y conversar hoy, queríamos compartir algunas preguntas. En realidad dejo, digamos, planteada la primera, después la segunda vemos si tenemos tiempo, porque ya creo que nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, esta primera tiene que ver con repasar qué vigencia tienen los análisis que presentan estos libros en un contexto de cambio tan vertiginoso, tanto a nivel global como también a nivel nacional, ¿no? ¿Qué alcances y límites tienen las fotos de una encuesta o los diagnósticos y análisis de coyuntura? ¿Qué resultados de aquel momento de prepandemia, los cuales presenta una sociología de la vida en común, y qué reflexiones del seminario que dieron lugar a Lo común en jaque podemos reconocer hoy en otros estudios o intervenciones de política social? Esto, digamos, como
para que podamos pensar, reflexionar sobre aquello que podríamos denominar gérmenes, levaduras, las cuales, digamos, pudieran vislumbrarse en ese pasado reciente, en los entramados relacionales estudiados y que recién mencionaban, y pensar de qué modo contribuyen, maduran en la reconfiguración, digamos, del proceso de legitimación o deslegitimación de las políticas sociales actuales, ¿no? O sea, su vigencia. Bueno, sin mucho preámbulo aquí, agradecer, perdón, sí, a los autores del libro y a quienes hoy nos están acompañando en este diálogo, que es, digamos, especialmente Estela y Ezequiel, que en esta oportunidad van a compartir sus aportes. Bien, buenas tardes. Gracias por esta primera intervención. Un saludo para quienes están asistiendo a la reunión y especialmente para las autoras y los autores que, por un lado, nos proporcionaron la posibilidad de leer sus obras y, en segundo lugar, que se prestaron a este diálogo. Y, en todo caso, dejamos pendiente para el final estos interrogantes abiertos en las últimas intervenciones. La idea del bloque 2 le pusimos el siguiente título: Juntarse con parecidos. Y la idea era, por una parte, en el libro de Gabriel Kessler y Juan Piovani, Una sociología de la vida común, en el capítulo 1 se describe lo que ellos denominan nuestro mundo social más cercano, haciendo referencia en especial a relaciones personales selectivas no convivientes, próximas y significativas, que a partir del análisis originan una tipología de lo que ellos denominan entornos cercanos socioafectivos. Diferenciales en cuanto, como decía Gabriel, en su exposición al sexo, la edad, el nivel socioeconómico y la localización geográfica. Entonces, la invitación era que compartieran algunos resultados de este punto específico y a la vez, a partir de eso, abrir un diálogo con el trabajo de Ezequiel Ipar, que se denomina La economía ideológica de la extrema derecha, en el cual en ese trabajo Ezequiel plantea como mapas identitarios que la extrema derecha ofrece para brindar seguridad en tiempos de incertidumbre, reducir el contacto con el otro diferente y consolidar burbujas de iguales que se perciben como víctimas de enemigos externos. Entonces la invitación es, bueno, a dialogar en relación con estos ejes que nos parecían que podían permitir conectarse en cuanto a los resultados de ambos trabajos. Como decía Pilar, 12 minutos, así que esperamos que sean consecuentes con la consigna. Gracias. ¿Hay un orden determinado o...? No, si quieren comenzar ustedes, así como leímos las consignas, puede ser una posibilidad, si les parece. Bueno, perfecto. Evidentemente una de las preocupaciones del libro, una de las preocupaciones centrales tiene que ver con el análisis de esto que llamamos el mundo social más cercano, los entornos cercanos, para utilizar una expresión que preferimos a las de redes personales por motivos que están explicados en el libro, que sería un poco largo acá decir, simplemente aclarar que, a diferencia de las redes personales, lo que nosotros vemos cuando las personas definen sus entornos cercanos es que no todo el mundo identifica un conjunto de personas. Entonces hay veces en los que no se puede hablar de una red porque hay un único contacto, o hay un par de contactos pero que a su vez no se conocen entre sí. Entonces es un poco más forzada la idea de red para referirnos a esto que decidimos llamar entorno cercano. Y una cuestión central que nosotros mostramos en el libro es que en los entornos cercanos mayoritariamente opera la cuestión de la homogamia, la homofilia. Las personas con las que nosotros nos vinculamos son en general personas parecidas a nosotros. Y además también incorporamos otro concepto que es el disomorfismo, que está relacionado con el de homofilia, pero que no se centra únicamente en qué tan parecidos somos con nosotros desde el punto de vista del nivel socioeconómico o del nivel educativo, sino que también incorpora otras variables, como la edad o el sexo, y vemos que en general estos entornos cercanos están conformados por personas muy parecidas a nosotros. Parecidas desde el punto de vista de la edad, la cuestión generacional, desde el nivel educativo y el nivel socioeconómico, y que en general cuando aparecen algunas diferencias, estas diferencias tienen que ver con la presencia de familiares en nuestros entornos cercanos, porque ahí
sí muchas veces se ve una diferencia, sobre todo generacional, a veces también de nivel educativo, obviamente, y de nivel socioeconómico, por la movilidad social ascendente o descendente que puede haber tenido una generación con respecto a la precedente. Entonces, una cuestión clave que nosotros vemos es que efectivamente nos vinculamos con personas parecidas. Otra cuestión que nosotros también investigamos tiene que ver con qué tanto estaríamos dispuestos a vincularnos con los no parecidos. Y esta es una pregunta creo que muy interesante que formula el libro, que está en otro capítulo, pero que se relaciona con esto, y que tiene que ver, por un lado, con las distancias sociales y por otro lado, con las diferencias valorativas ideológicas. Hago una aclaración anterior, que es que nosotros hablamos, y yo estaba hablando de homogamia de estatus, personas que se parecen desde el punto de vista del nivel socioeconómico, del nivel educativo, pero también en la literatura se habla de la homogamia valorativa. ¿Qué tanto se parecen a nosotros nuestros contactos, nuestros amigos, nuestras personas cercanas desde un punto de vista valorativo, ideológico? Nosotros no contábamos con información en nuestra investigación para poder determinar la homogamia valorativa, pero sí contábamos con datos que nos permitieron construir una variante, una alternativa, que es la homogamia identitaria, que la llamamos de esta manera porque tiene que ver con variables que muchas veces nosotros consideramos importantes a la hora de pensar en las identificaciones, como el lugar de residencia, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, la preferencia política. Y vemos que también las personas que están cercanas a nosotros son parecidas desde el punto de vista o teniendo en cuenta esta idea de la homogamia identitaria. Pero como decía antes, nos interesó también ver qué tanto estaríamos dispuestos a tener como vínculos cercanos personas que son diferentes a nosotros, desde el punto de vista de la distancia social, pero también desde el punto de vista de las diferencias valorativas e ideológicas. Y lo que vimos es que, en general, las que más pesan son las diferencias valorativas e ideológicas. Las personas están menos dispuestas a tener un vínculo muy cercano con personas con las que tienen diferencias, por ejemplo, en torno del aborto, en torno del matrimonio igualitario, en torno de la valoración de la última dictadura cívico-militar, y en cambio declaran tener menos resistencia a formar amistades cercanas con personas con las que hay una diferencia social y económica. Pero en la práctica esta es una cuestión más declamativa, porque nosotros en general nos vinculamos con personas con las que tenemos mucha simetría socioeconómica, de edad, etcétera, etcétera. ¿Sigo yo? ¿Está? A ver, quiero marcar algunas como contrapuntos o particularidades de lo que vimos, ¿no? Digamos, sorprendentemente o no, es el avance, sobre todo, de los derechos de las mujeres, de la mayor tasa de participación femenina en el mercado de trabajo, en el sistema educativo, lo que hace que haya más homofilia, es decir, o más homogamia, es decir, cada vez más, sobre todo en las parejas, las parejas heterosexuales, se elige a alguien que es más parecido a mí, ya no es el varón con mayor nivel educativo, como vemos en las generaciones más grandes, donde la diferencia educativa con las mujeres es muy alta, sino que esas diferencias ya son, en muchos casos, inexistentes o muy cortas, y eso, sorprendentemente o no, hace que, si bien las nuevas generaciones puedan parecer más abiertas en un montón de cuestiones, se parecen más los cónyuges a las parejas, porque se conocen más, eso lo vemos comparado en distintas generaciones, en el estudio, en el trabajo, menos en el barrio, en el club, etc. Entonces, hay algo interesante, somos más abiertos y abiertas, pero elegimos que hay gente más parecida, porque la gente más parecida es la que queremos pares y están más, llamémosle, si uno tuviera más cercano o cercana. Y eso es interesante porque trae algo que es bastante contraintuitivo, que es la familia la que trae heterogeneidad a esos entornos cercanos. ¿Por qué? En los sectores más bajos, después vamos a hablar de eso cuando hablemos de capital social, los entornos cercanos tienen más relaciones con familiares y con vecinos. Y en los niveles medios más altos, sobre todo, son sociedad de amigos. Y también eso varía mucho regionalmente. La ciudad de Buenos Aires
es una sociedad de amigos, claramente, no así el AMBA, no así otras regiones. Pero es la familia, justamente, el hecho de que en los entornos cercanos y en la sociabilidad haya familias, lo que trae a esas redes o a esos grupos más diferencias de edad, soy amigo de mi madre, de mi padre, más diferencias educativas por las diferencias. Entonces, es muy interesante porque hay como si fuera, y acá hago un pequeño salto a la cuestión política, que supongo que después lo va a tratar, supongo no, lo va a tratar después Ezequiel sobre todo, que hay como si fuera dos formas de transmisión ideológica, cultural. Una más nuestra, entre amigos, etcétera, y otra más de sectores más bajos, más siendo, sin ser totalmente dicotómico, pero grosso modo, más en el norte que en el sur, más en las ciudades más pequeñas que en las ciudades más grandes, donde es al interior de las familias, de las relaciones familiares, donde se transmiten valores, abuelos o abuelas o padres o madres que estuvieron más seguros en términos de género porque la hija o el hijo los impactó. Es decir, es interesante ver eso cuando uno lo piensa políticamente, porque hoy ya la ruptura generacional no es una ruptura muy fuerte, no es como era en otras generaciones. Entonces, ahí hay un tema interesante y al mismo tiempo dos o tres cuestiones. Una cosa que decía María, no sé cuánto, yo no estoy tan seguro, digo porque que la sociedad haya cambiado tanto, cambió el supply side, cambió la política. Pero no sabemos si la sociedad cambió tanto. Yo diría no tanto, la informalidad no es nueva. Las personas que votan a Milei, eso lo vemos en varios trabajos, es bastante parecido a los bloques de que votaron a Macri. Si no hubo un cambio, cambió más lo que los políticos lo dirían, el supply side que el demand side. Por eso la sociedad no cambió tanto como pensamos. Y las estructuras que nosotros miramos, si bien terminan antes de la pandemia y hacemos proyecciones demográficas, son estructuras de larga data, que son relaciones que se mantienen. Y en ese sentido, no sabemos, porque no tenemos datos, y si estamos más polarizados que en el pasado. Si uno piensa en Argentina, la dicotomía peronismo-antiperonismo cruzó la historia, cruzó generaciones, provocó exilios, etc. Entonces, más si uno mira a Argentina, casi toda América Latina en las últimas décadas, los momentos de no polarización son más cortos, son pocos, son los 80, transición democrática y parte de los 90. Entonces, y por otro lado, esa polarización no necesariamente afecta a estas relaciones microsociales que nosotros vemos, porque se dan intercambios en círculos más pequeños. De todos modos, no sabemos, pero a mí me súper interesa la relación entre la cuestión micro y la cuestión política más general, si justamente el hecho que lo político, lo identitario, como bien decía Juan, o lo ideológico, narrativo, genera un sentimiento de comunidad imaginada, no favorece también ciertos intercambios que se daban, como muestran los estudios, en comunidades ya más clásicamente definidas, de religión, etc. Entonces, eso es una pregunta a hacerse, y sin duda, voy a marcar una cosa más, sin duda hay también, termino con esto, no quiero hacer más largo, sin duda hay algunas cosas que nos muestra nuestro trabajo, que permiten, que son muy micro, que permiten entender algunas de las cuestiones que están tematizadas políticamente a nivel internacional. Ustedes saben que hay una preocupación creciente en muchísimos países, tanto en países de Europa, de América Latina, pero también en China, en Túnez, hay estudios, de que la diferencia cada vez mayor política entre varones y mujeres, jóvenes sobre todo. ¿Sí? Cada vez es más el gap, el gap político entre mujeres y varones jóvenes es cada vez mayor. Hay un montón de estudios sobre esto. Nosotros, por supuesto, no indagamos sobre esto, pero sí es interesante, quizás es una pequeña cuestión, que aparecen en algunas cuestiones muchas diferencias entre varones y mujeres. Por ejemplo, la percepción de conflictos. Nosotros preguntamos con quién tienes conflictos y es muy grande la mayoría, es muy importante la diferencia, la brecha entre, en las mujeres hay más importancia, una diferencia muy grande entre los conflictos son conflictos con la pareja, con los familiares, y en los varones más aparece trabajo y amigos. Entonces, dado, por ejemplo, que la mayoría de las parejas son heterosexuales, ahí hay un gap en la comprensión. Es decir, hay algunas cuestiones muy micro que luego, no digo que sea eso lo que está lo que luego se politiza, pero hay cuestiones de lo micro, de lo tan micro que nosotros vemos, que permitirían hacer lo tan difícil que es ir de lo micro a lo meso a lo macro. Es decir, hay algunas pistas, nosotros, parte del libro es también que sea una invitación no digo programa de investigaciones, pero que deje cuestiones para que puedan ser trabajados. Muchas de ellas deberían ser trabajados cualitativamente, pero ese vínculo está claramente muy presente y
hay alguna necesidad, digamos, de seguir juntando cuestiones de estructura con cuestiones de política, que es uno de los grandes desafíos de la sociología. Bueno, para aquí. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por el diálogo, un gusto. A ver, me quedé con lo último que dijo Gabriel sobre los cambios. Siempre es un tema, qué es lo que cambia y, digamos, porque finalmente es difícil la aseveración de nada cambió y es difícil también la aseveración de todo está cambiando y fíjense que ahora tenemos un presidente de extrema derecha, cambió todo, absolutamente todo. Entonces, ¿cómo ecualizar esa dificultad conceptual? A ver, leí el libro de Gabriel y Juan con mucho interés y enseguida me di cuenta, bueno, claramente es otro plano de lo que yo estudio, ¿no? Yo estudio más las creencias, los valores, los juicios políticos, las posiciones políticas. Y si yo leo este libro, digo, bueno, acá hay otro ritmo, acá hay otra... son las relaciones sociales, incluye las relaciones políticas, pero en otra velocidad, en otra dinámica y también en otra espacialidad, ¿sí? Hay como un espacio de relaciones que está registrado ahí que no es evidentemente el vértigo de la política y de algunas cuestiones de transformaciones ideológicas. Pero te voy a enfatizar un poquito del otro lado, lo que yo sí creo que cambió. También con algunos datos cuantitativos y después para llegar a la coyuntura en torno a la cual escribí yo este capítulo del libro, que también tenía un trabajo de investigación empírica en el 2023, en los albores muy cerca de la elección nacional de ese año. Fíjense, dos temas que venimos, que creo que estaban en el libro y en las jornadas estas de las que estaban hablando, la cuestión del neoliberalismo, y ahí lo reduzco precipitadamente a las posiciones de los ciudadanos sobre el tema de la igualdad, la justicia social, las políticas distributivas del Estado y los valores democráticos, ¿sí? Todo tiene una dificultad enorme de cómo se mide, cómo se juzga, etcétera, etcétera, pero hay una encuesta que permite hacer un estudio diacrónico bastante relevante. Juan y Gabriel la usan también, America's Barometer. Vienen midiendo esto para la Argentina hace más de 15 años, y si uno compara, esta es la comparación que les voy a proponer de qué cambió y qué no cambió, este cruce de variables simples, posición frente a la igualdad y sobre todo frente a las políticas redistributivas del Estado y valoración de la democracia, la foto del 2008, la foto del 2010, es una foto en la cual hay mucho desacuerdo sobre la política distributiva, es decir, una mitad de la población dice no estoy a favor de la distribución, ¿por qué el Estado se tiene que meter ahí? Y otra mitad de la población que dice estoy a favor, es muy importante, etc. Entonces, uno ve ahí como una diferencia clara, pero esa diferencia en torno a las cuestiones distributivas se da sobre un consenso de fondo sobre la democracia. Básicamente ahí hay 7 categorías del desacuerdo al acuerdo máximo con las políticas redistributivas, y en torno arriba del 82% defienden valores democráticos. Esa es la foto del 2008. La foto de 2023 en la misma encuesta. Las primeras 3 categorías del desacuerdo a las políticas redistributivas del Estado, los que están muy recontra en desacuerdo, los que vienen después y los que vienen después, en 2008, ¿se acuerdan? Era el 82% a favor de la democracia, en el 2023 es solo el 44% a favor de la democracia. ¿Sí? Entonces, acá sí creo que cambió algo en la sociedad argentina en los últimos tiempos, que bien considerado, tal vez uno podría decir, bueno, no es general, y por supuesto que ahí aparece, la valoración de la democracia en cualquier encuesta que haga les va a seguir dando arriba del 75%, ¿sí? Desde encuestas de opinión más ligadas a la política hasta encuestas de opinión pública más serias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Antes eso era el 85%, antes era el 90%. Entonces, y acá hay como un primer punto, hay algo que
sobre lo que hay que decidir, si cambió o no cambió a lo significativo la sociedad argentina, cuando el acuerdo de ese trasfondo de valores compartidos sobre la vida democrática alcanza el 85%, el 90%, y sobre todo cuando ese acuerdo valorativo sobre valores democráticos contiene las discrepancias sobre el modelo económico, las discrepancias sobre política distributiva, ¿sí? Es decir, vos tenés un horizonte de ideologías que son también de ideologías políticas, de partidos políticos, que creen que la democracia es el modo de resolver esas controversias sobre si el Estado tiene que intervenir o no para reducir la desigualdad, a una situación en la cual ese consenso está relativamente roto y crecientemente quienes tienen posiciones en contra de la justicia social tienen también posiciones en contra de la democracia. Entonces ahí me parece que hay como una zona que es interesante para poner en relación con el estudio sobre estructura social. Yo, de hecho, cuando leía sobre todo el último capítulo del libro de Juan y Gabriel, decía, bueno, ellos estudian formas de participación, lógicas en las que los distintos grupos participan, no solo de la vida pública en sentido político más clásico, sino de vida religiosa, etc. Y yo todo el tiempo estaba buscando, bueno, a ver, ¿dónde están estos grupos ideológicos que hicieron algún viraje en relación a valores democráticos de fondo? ¿Sí? ¿Dónde están en la estructura social? ¿Dónde están en estos esquemas de... bueno, no tengo tiempo para darles mi respuesta sobre si los encontré o no los encontré, pero ahí me parece que hay una cuestión. Ustedes mencionan el tema de la diferencia entre los trabajadores formales y los trabajadores informales, eso es muy notable. De hecho, lo que yo quería mostrar es que cuanto más precarizada está la identidad en esa estructura social en el sentido ampliada, también en la disponibilidad de no solo capital económico, redes, capital social, como suele ser la informalidad, bueno, hay una mayor inclinación a tener actitudes donde tal vez la democracia no es que estas sean posiciones de sujeto de que la desprecian abiertamente, pero seguro no es algo importante ni algo que está como en el primer orden. El segundo tema, y con esto cierro, pero el segundo tema de mi pequeña diálogo discrepante, es que en ese trabajo que nosotros hicimos, ese era un trabajo que hicimos para el CES en el 2023, el tema que a mí me sorprendió enormemente era la xenofobia, ¿sí? Enormemente quiero decir, lo podría poner como casi en la misma clave que se hablaba digamos, de las cosas que compartimos con otras tolderías políticas. Si había algo que atravesaba las identidades políticas del 2023 y de una manera bastante larvada, de una manera que era para mí la xenofobia. La xenofobia es un primer marcador de un montón de otras cuestiones ideológicas relevantes. La última es la acentuación de posiciones racistas, etcétera, etcétera. Pero había algo como de una xenofobia extendida que era ciertamente un modo de darle sentido a lo que estaba pasando con la crisis y a ciertas actitudes que se podían tomar frente a la crisis, ¿no? Digo, la lógica del chivo expiatorio siempre tiene ahí a los migrantes, etcétera, como primer blanco. Eso que acá no se politiza o no se politizaba en esa campaña electoral al estilo de las extremas derechas de otros países, sin embargo, nosotros en el trabajo cuantitativo, en el trabajo cualitativo, lo veíamos, era consistente y era muy intenso. Y sobre esto una última reflexión, con esto cierro, pero me resultó muy llamativo en el libro de Juan y Gabriel que en Argentina sean justamente los migrantes los que menos se asocian para hacer cosas públicas, los que menos se asocian para, del otro lado, que los indígenas tengan una posición muy intensa en ese... Les digo que
me pareció extraordinario el cuadro ese donde la intensidad de la participación política arranca con la gente que vive en un country, inmediatamente después viene la población indígena, o sea, podría hablar media hora sobre eso, pero este otro tema, los migrantes, que sin duda empezaban a ser víctimas de estas políticas identitarias que terminaban en la extrema derecha, que sean los que menos recursos tienen para organizarse y participar en política, y ahora ya pensando en temas de políticas sociales, etcétera, me parece ahí que hay algo como para seguir pensando. Gracias. ¿Hay tiempo de hacer un poco de contrapunto ahora o no? Como ustedes digan, ¿eh? Como vos digas, Pilar. Mira, yo lo que digo... Como digas vos. Sí. Yo lo que digo es, les iba a decir, si, como están ahí haciendo contrapuntos y, digamos, picanteando algunas cosas, ¿por qué no guardan para el bloque 4 para abrir a preguntas y después también retomar estas cuestiones? Así cerramos con el bloque de la participación de Estela y de ustedes. Pero sí, va a haber tiempo, porque aparte vienen súper bien de tiempo, como para que un bloque 4 sea preguntas y recoger cosas que fueron compartiendo el resto de los compañeros. Para el resto de los presentes, a todos los autores y autoras que van a estar que están hoy presentando, les compartimos como bloque 3. Muchas cosas ya fueron surgiendo, pero bueno, antes no sabíamos por dónde iba a ir la conversación. Un bloque 3 que lo llamamos individualización extrema y refugio en el entorno cercano. Allí invitábamos particularmente a Estela Grassi en el libro En lo común en jaque. Estela trabaja sobre el proceso de individualización extrema y de descolectivización, y particularmente se detiene en la figura del trabajador independiente, sobre todo frente a ciertas exigencias del mercado que rompe con los lazos de solidaridad y acción colectiva. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, cuando hacíamos la lectura con Gustavo, en el libro de Gabriel y de Juan, en el capítulo 2, sobre todo, ellos muestran los intercambios cotidianos, y hoy surgió ya, a través de los cuales los individuos acceden a distintos recursos, bueno, dinero, bienes materiales, cuidados, soporte también emocional, etc. De alguna manera nos van mostrando y nos van llevando a lo largo del libro a ver cómo esas relaciones se convierten en un capital social que puede ser movilizado de distinta manera. Que no, en general no son temas captados, y ellos lo mencionan, por las mediciones tradicionales, ¿no? Pero que son soportes interesantes, si yo lo pensaba desde la política social, sobre todo para pensar en restricciones económicas o en ciertos procesos de desmantelamiento de instituciones estatales del bienestar. En ese contexto, digamos, tanto a Estela como a Juan y a Gabriel los invitamos a reflexionar en esta dirección. Así que empiezan, bueno, puede empezar Estela, pueden empezar ustedes, como más cómodo les sea. Como quieran. ¿Quieren empezar ustedes? Como quieran, ¿eh? No, empezamos Estela, porque siempre empezamos nosotros, me parece, ¿no? Bueno, dale. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes. Es una responsabilidad también. Bueno, yo no voy a plantear divergencias. Me costó, digamos, pensé bastante en realidad en cómo dialogar con el trabajo de ustedes, con el tema de los entornos. Yo uso bastantes redes, pero me refiero a los entornos que ustedes plantean, y los recursos que sostienen la vida, con la preocupación por la descolectivización en el trabajo, que es lo que básicamente me preocupa, digamos. Tanto en el empleo como los distintos modos de hacer trabajo, pensado trabajo en sentido amplio, ¿no? Pero sobre todo me costó básicamente por una cuestión metodológica, porque ustedes plantean una investigación, y lo que yo propongo en esa ponencia, en el seminario, que además por razones personales yo no pude participar, es apenas una aproximación a una hipótesis, digamos, que tiene que ver con la observación de procesos largos, de fenómenos que sí, como digo ahí, me inquietan desde hace bastante tiempo respecto del trabajo, y del trabajo más allá del empleo clásico en relación de dependencia, ¿no?
ese trabajo, de ese modo de hacer trabajo que dio protección, fue el gran integrador, hasta hacerse como la forma de trabajo normal, como decíamos en un libro anterior que por inspiración de Claudia Danani se llamó El mundo del trabajo y los caminos de la vida. Porque en realidad en el equipo desde hace bastante tiempo venimos pensando en términos de cómo se vive y cómo se trabaja, ¿no? O si se quiere, más precisamente en torno a las condiciones de reproducción a las que nos acercamos en realidad desde lo que es nuestro objeto, ha sido nuestro objeto, que son las políticas sociales. Desde ahí es que creo que intento dialogar, digamos, básicamente con lo que ustedes plantean, más allá de las diferencias que marcaron ya quienes expusieron en términos del enfoque, la metodología, etcétera, tal como ustedes dijeron al principio, ¿no? Porque en realidad nos ubicamos como en distintos planos, ¿no? En un plano más cotidiano, más de ver qué pasa concretamente en los entornos cercanos, y lo que yo estaba observando tiene que ver más con procesos de largo alcance, digo, y más estructurales, en los que esas vidas se inscriben, nuestras vidas se inscriben, ¿no? Que condicionan y habilitan, para decirlo en los términos más clásicos de Giddens, y que reproducimos en las prácticas o resistimos o reconstituimos, si pensamos en los términos de Bourdieu que ustedes también piensan. Pero que son condiciones y habilitaciones desiguales en las que esos entornos y esas redes pueden ser dar lugar a recursos que pueden ser más o menos capitalizables según qué lugares ocupemos en el espacio social. Sobre el tema de la descolectivización y la individualización sobre todo de la descolectivización que me preocupa, primero quiero hacer una advertencia. En realidad, la preocupación sobre el tema no descarta otras formas de convivencia, de la formación de otros colectivos, como muestran incluso algunas de las investigaciones que hacen las compañeras del equipo cuando trabajan con organizaciones comunitarias o de la economía popular, por ejemplo, que son otras formas de agrupamiento. Pero justamente lo que me parece que se observa es que son esas alternativas, las colectivas, las cooperativas, etcétera, las que son fuertemente puestas en cuestión y son el objeto de escarnio y del ataque de la política libertaria en todas las formas posibles, digamos, como puesto ahí el ojo, y al mismo tiempo recae sobre esas organizaciones locales buena parte del peso de la reproducción hoy día, ¿no? Creo que hay ahí un núcleo de disputa político, ideológico, muy importante en estos tiempos, entre esa mirada puesta en el individuo que se hace solo, que es capaz de aprovechar de la mejor manera los recursos, etcétera, incluidas las redes, las relaciones, y esa otra, para decirlo de manera corriente, esa otra mirada de que nadie se salva solo, ¿no? Entre esos dos polos. Y creo que eso se ve en cada acción de la política social, esa disputa, digamos, en la actualidad, cuando el principal foco está puesto en la llamada intermediación, ¿no? Los intermediarios,
que en realidad no son los intermediarios los que preocupan, sino las organizaciones populares, cualquier organización local, comunitaria, que ponga de manifiesto algún agrupamiento de intereses, de necesidades comunes y algún poder, básicamente, algún poder de actuar públicamente. Entonces, si por un lado no estamos solos, como dicen ustedes, cuando uno mira esos entornos que sostienen las vidas, cuando se mira desde cada persona, del ego, dicen ustedes, desde cada ego, si la unidad de análisis son los agrupamientos colectivos, entonces se ve que esos agrupamientos, por un lado, son recursos para las personas, son también recursos para las personas, y son unidades sociales de ellos mismos donde puede desarrollarse, donde puede ejercerse algún poder en el espacio social, algún poder colectivo. Bueno, ese poder colectivo es una de las cosas que me parece que está en disputa y contrapuesta a una mayor y más radical individualización, incluso en los discursos políticos. Y eso dialoga con lo que decía recién Ezequiel. Respecto del trabajo, puntualmente, no tengo muchos más minutos para extenderme, pero desde hace tiempo creo que la propia institucionalidad del Estado, pensaba en la UH, las moratorias, etcétera, y en el debate experto sobre políticas sociales, se expresa una ambivalencia entre asumir transformaciones que se ven como más o menos irreversibles en el mundo del trabajo, la informalidad, por ejemplo, lo que se denomina la informalidad, y la diversidad de modos en los que se hace trabajo, sea productivo, sea para el capital, sea fuera, digamos, de las relaciones capitalistas, y la expectativa de que todo se soluciona creando empleo genuino, trabajo genuino, volver a ese ideal del empleo normal. Recuerdan la consigna esa que no hay mejor política social que el trabajo. Sin embargo, cada vez se registran más otras normalidades en el mundo del trabajo que cuestionan incluso esas definiciones de precariedad, de informalidad, etc. Y como parte de esa diversificación es que pensaba en esto de la descolectivización también en el empleo normal. Y creo que la pandemia fue un antes y un después, porque desde entonces se legitimaron en buena medida modos de hacer trabajo de aquello que hacíamos junto con otros, pero ya no junto con otros, ya no en un mismo lugar, ya no en un mismo horario, sino desde cualquier lugar, desde un bar, estando de vacaciones, durante un viaje, etcétera. Incluso los trabajos más sofisticados se hacen desde cualquier lugar, ¿no? Un mundo que encierra emprendedores, trabajadores varios de plataforma, empleados, docentes, por supuesto trabajo también cooperativo, como decía recién, y hasta hay quienes obtienen ingresos incluso importantes haciendo cosas tan raras como esto de ser influencer. Más lo que hacen las mujeres en los comedores, en el hogar, para sí mismo, para el mismo hogar, para otros, etc. Es decir, hay una diversificación muy grande en el mundo del trabajo, entre los que incluyen algunos muy sacrificados. Pensaba porque una vez observaba, digamos, el trabajo de los recolectores, sin protecciones o sin más protecciones que aquellas que le ofrecen los entornos cercanos, esas redes y esos recursos cercanos que puedan eventualmente tener. Dicho de otro modo, con menos recursos socioinstitucionales.
y más dependencia o del mercado, de las familias o de la comunidad. En Argentina todo eso junto con la desindustrialización, los despidos, la primarización de la economía, etcétera, todo esto que está ocurriendo ahora. Pero yo me pregunto, aun cuando se produzca el milagro de la reindustrialización en la Argentina, ¿el trabajo volvería a ser eso que conocimos como el empleo normal, el lugar de encuentro, de espacio donde se gestó el reconocimiento entre trabajadores, de la solidaridad de los compañeros, etcétera, la posibilidad de compartir experiencias, problemas y hasta de comprender la propia fuerza, tal como se expresa, por ejemplo, en un paro o en una huelga, cuando se puede dejar de hacer algo que se necesita, algo que si no se hace se perjudica, etc. Cuando el trabajo se hace más en solitario, va contra ese poder que hasta ahora era más eficiente, digamos, ¿no? De quienes hacían trabajo juntos, es decir, enredados de alguna manera por el trabajo. Vuelvo a decir, esto no quiere decir que no vayan a configurarse otros espacios de poder, de fuerzas solidarias, etcétera, solo que parece que el mundo del trabajo es mucho más diverso y que no parece que vaya a ser una vuelta atrás a ese trabajo normal que hasta ahora conocíamos. Entonces, para terminar, creo que desde mi punto de vista podría retomar una idea que había trabajado allá por los 90 en relación a las políticas del neoliberalismo de reprivatización de la vida, porque lo que me parece encontrar también en esas redes que ustedes describen es que la reproducción de la vida social y de las vidas de las personas y de aquellas que no disponen más que de sus propias fuerzas y no de otro patrimonio, depende muy fuertemente y cada vez más de esas redes de cercanía, ¿no? De esos entornos cercanos. Entonces, poniendo a dialogar esas dos dimensiones, lo más cotidiano de la estructura social y lo más propio institucional de la política, creo que uno podría plantearse la hipótesis de que cuando los soportes institucionales se restringen o son más acotados o no llegan, las personas de los sectores que tienen menos recursos, a su vez, tienen menos autonomía respecto de esa red cercana y comunitaria, ¿no? De ese entorno cercano, y menos posibilidades de generar recursos más eficientes y capitalizables. A la inversa, esa falta afecta menos o no afecta nada a quienes se hallan en espacios sociales, económicos sociales y económicos privilegiados, donde las redes de sociabilidad y de más vínculos son más extensas, también más poderosas, también funcionan como capitales, digamos, esos contactos dorados que ustedes señalan, y donde yo diría que incluso las redes familiares también son más poderosas. Bueno, ahí cierro y no sé si me pasé o no, pero creo que no. Gracias. Nada, gracias, Estela. Gabriel, Juan. ¿Querés empezar, Juan, o empiezo yo? Bueno, este bloque es súper interesante, toca muchísimos temas que nosotros no necesariamente abordamos en el libro como un foco principal, pero sí creo que en nuestra investigación hay muchos indicios de algunos de los fenómenos a los que Estela se refiere. Aclarando, como ya se dijo, que nuestra investigación es prepandemia y efectivamente es muy posible que muchas de estas cuestiones hayan sido impactadas fuertemente post-pandemia. En primer lugar, nosotros en el libro encontramos indicios, que aparecen en algunos pasajes de los procesos de individualización. Están más focalizados en ciertos sectores sociales,
son más típicos sectores medios, en ámbitos urbanos grandes, pero aparecen en muchos. Hay como muchos indicadores que podrían ser indicadores de los procesos de individualización. En la sociabilidad, en los arreglos familiares, en muchos aspectos, en muchos elementos. También, por otra parte, creo que aparecen indicios de los procesos de descolectivización. Por ejemplo, cuando investigamos la participación social y política, los vínculos con determinados distintos tipos de organizaciones y las prácticas contenciosas de reclamo, de demandas, vemos que efectivamente los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector informal están más desarticulados. Nosotros no, habría que hacer un trabajo cualitativo, de hecho los hay, que explique por qué, cómo operan y demás, pero lo que nosotros vemos desde un punto de vista cuantitativo es que reclaman menos o de otra forma, se involucran menos, y cuando, por ejemplo, los trabajadores del sector privado comparados con los del sector público tienen repertorios de acción colectiva diferentes y tipos de participación social diferentes, que no están tan vinculados a la demanda, a las demandas clásicas en torno a las problemáticas del trabajo o sociolaborales. Entonces, me parece que, si bien nosotros no investigamos eso, hay muchos elementos que están en línea con esto que vos planteabas, Estela. Y sí, claro, aparece claramente, sobre todo en sectores populares, una forma de capital social que podríamos llamar como capital social de supervivencia y de reproducción, que hace que personas de sectores vulnerables sean muy dependientes de sus redes al afrontamiento cotidiano. Cuando el Estado ha tenido una retracción en términos de políticas, en otros aspectos clave, y al mismo tiempo son personas que no tienen los medios para acceder y resolver estas cuestiones del afrontamiento cotidiano por vía del mercado. Entonces ahí sí, efectivamente vemos que hay una fuerte dependencia, un poco la hipótesis que vos marcabas al final, podría tal vez anticipar de que hay alguna evidencia empírica en nuestra investigación en favor de esa hipótesis, de que sobre todo en esos sectores sociales hay una fuerte dependencia de esos, que muchas veces además son familiares o vecinos, que esto es otra cosa importante, ¿no? En esas redes de ayudas, de intercambios y demás, hay más dependencia de vecinos y de amigos. Y por lo tanto eso también restringe ese capital social y ese campo, esa posibilidad de relaciones. Ahora, dicho esto, y con esto le daría el paso a Gabriel, lo que sí me parece importante aclarar es que nuestro libro este tema lo está trabajando en un nivel micro, ¿no? Como decías vos, Estela, a partir del ego, ¿qué vínculos tiene el ego para resolver problemas cotidianos? ¿Por quién fue ayudado y a quién ayudó? ¿En qué dimensiones? ¿Quién le prestó dinero? ¿Quién le prestó una tarjeta? ¿Quién le cuidó los hijos? Y el hecho de que nosotros mostremos que la mayoría de las personas en la sociedad argentina tienen otras personas con las que pueden contar para resolver estos problemas de la vida cotidiana, no se traduce necesariamente de manera lineal en el sentido de una sociedad solidaria en un sentido más amplio. Puede ser que sí, pero no es que haya una linealidad, no es que esto está reñido con la idea de una descolectivización y de procesos de individualización. Porque hay cosas que pueden perfectamente operar en una lógica más de familismo, de vecindad, y no necesariamente en un plano más universal, si se quiere. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque no puede haber una aparente contradicción entre lo que nosotros decimos en el libro, de que las y los argentinos no estamos solos para afrontar nuestros problemas cotidianos, con la idea de que es una sociedad en la que no han operado procesos de descolectivización o individualización, y que entonces es una sociedad fuertemente solidaria. Porque puede ser una sociedad solidaria con respecto al grupo pequeño, al entorno cercano, a los amigos, a los vecinos. Esto, de hecho, se ha investigado incluso también desde un punto de vista antropológico en otras sociedades, como por ejemplo el sur de Europa, donde se ha mostrado que muchas veces la forma en que opera en el plano social general y la forma que opera en el grupo íntimo de los vecinos, de los amigos, es diferente. Entonces, bueno, no quiero decir con esto que la Argentina no sea una sociedad solidaria, pero quiero decir que no se desprende automáticamente de nuestro análisis de cómo
nos ayudamos en un nivel micro. Sí, retomando un poco lo que decía Estela y también lo que decía Juan, puede ser que nosotros estemos, perdón, está un poco bajo, ¿no? Yo lo bajo. ¿Se escucha bien? No, se escucha bien. A ver, es interesante cuando uno trata de decir algo de buenas noticias en sociología, y sobre todo en Argentina, es como que le da un poco de pudor, como decir, o sea, que la sociedad es mejor que la política o que no estamos solos, uno enseguida tiene que aclarar que no está negando lo malo. De hecho, el libro originalmente queríamos ponerle, pero sabiamente la editorial nos dijo que no, nunca solos, nunca iguales, porque algo que el libro marca todo el tiempo es que, ya lo dijimos, pero que esa conformación de las redes hace que, como si estoy más abajo en estructura social, mis redes son más de familiares y vecinos, estoy más arriba, más amigos, socialmente están muy distribuidos los recursos, y máxime cuando la evaluación de los diplomas, la extensión de la educación, hace, por ejemplo, que los contactos sean más importantes que antes para acceder a un trabajo. Entonces, toda esa valoración de los capital social, de la información, etcétera, se hace aún más válido en momentos como estos. Ahora, lo que es interesante es que, por ejemplo, en el intercambio más comprometido, que es el de dinero regular, nosotros preguntamos ayuda regular, estaba revisando los datos, 45% de las personas estamos en algún intercambio regular, o sea, en una ayuda de reciprocidad, no necesariamente recíproca, de regularidad. Es decir, hay, como mostramos en el libro, esto que no es el mercado, que no es el Estado, pero está en esos intersticios, que sin esto sería imposible comprender cómo sobrevivimos, cómo esta sociedad salió adelante en tantos casos, ¿no? Tanto sectores medios, por supuesto sectores bajos. Entonces, eso me parece que es interesante. Algunas cuestiones de lo de los intercambios que es interesante, algo que no es solo de la Argentina, yo estuve buscando literatura después, pero casi todos y casi todas, la mayoría piensa que da más que lo que recibe, pero nosotros que medimos eso con bastantes herramientas, en la realidad recibimos más de lo que damos. Y eso es interesante porque está en la base de un desacuerdo fundamental, ¿no? Todos recordamos las deudas, pero a veces recordamos menos en términos generales. Y eso es interesante porque hay como una reciprocidad general, en el sentido que nosotros no miramos si yo doy y recibo de la misma persona, pero en general dividimos en una parte del libro entre los que dan poco, entre los que dan más o menos y los que dan mucho. Y en general, los que dan poco reciben poco, los que dan mucho reciben mucho, y el gap más grande, la brecha más grande, es entre los que dan poco. Los que dan poco sobrevalúan mucho lo que dieron y poco lo que recibieron, entonces esa diferencia es muy alta. Entonces, hay ahí como varios elementos que permiten comprender varios fenómenos. Algo que nosotros marcamos en el libro, lo digo brevemente porque se mencionó, es nosotros estudiamos lo que llamamos contactos dorados, que son aquellas personas, un líder sindical, director de un hospital, o directora, periodista, o juez, etcétera, que necesitamos para situaciones importantes. Entonces, hacemos un índice, hacemos una medición bastante, no quiero decir sofisticada, pero bastante clara, y lo que vemos, algunas cuestiones obvias, con la clase aumenta más, pero lo más interesante que vemos ahí es que quienes tienen un mayor capital social dorado son los sectores medios que viven en ciudades intermedias. ¿Por qué? Porque hay la división social del trabajo necesario, como para que haya un director o directora de hospital, que haya un juez, que haya un líder sindical, y al mismo tiempo estamos más cerca. Lo conozco, si vivo en una ciudad chica, a esas personas, cosa que en una ciudad grande como Buenos Aires no están. Entonces, nosotros a lo largo de todo el libro vamos jugando sobre todo con la cuestión territorial. Y algo que nos llamó mucho la atención, algo que no nombramos, pero que es central, hablamos de los que están y quienes están conectados o quienes están en intercambios, pero hay una parte no importante tanto numéricamente, pero sí cualitativamente, un 10, 15%, que están solos y solas, que no tienen a nadie, que no tienen a quién recurrir. Y lo más llamativo, no es nuevo, pero cuando uno ve los datos es muy impresionante, es la soledad de los adultos y las adultas mayores. Sobre todo porque ve ese cambio en lo que decía Estela, en la salida, no es la salida del mundo del trabajo. La salida del mundo del trabajo, y sobre todo para los varones, los deja sobre todo muy solos. Es muy impresionante cómo en todos los casos se vuelven más relaciones familiares, cambian los entornos cercanos, vuelve la familia, pero sobre todo la pérdida de capital social que implica la pérdida de la salida del mundo del trabajo es muy impresionante. No es nuevo, ya lo sabemos, pero cuando ves los números decís, wow. Entonces ves, por ejemplo, personas con tiempo, con necesidades y solos y muy solas. La buena noticia, para decir alguna buena noticia, esto como tipo buena noticia, es que quienes
quedan más con vínculo de sociabilidad, son gente como nosotros y nosotras, que son universitarios, que no, personas con nivel educativo alto. ¿Por qué? Porque si vos trabajaste en una empresa y sos parte de la estructura y tu lugar depende de ahí, cuando te vas a ese lugar, esas relaciones tenían que ver con esa estructura. Nosotros y nosotras, jubilados o no, en actividad o no, las relaciones son más ligadas a nuestras actividades, etc. Entonces ahí vemos esas diferencias. Y como dijo Juan, hay grupos outlier, que es, por ejemplo, las mujeres de sectores populares que tienen menos capital social por ser pobres, pero ese grupo, mujeres de sectores populares con vida comunitaria, tienen mucho capital social, algo que decía Estela. Entonces, no, eso, creo que hay una sociedad, perdón, y esto, como dijimos, y está bastante mostrado en el libro, cambia mucho por regiones, cambia mucho por lugares, y algo que nos llamó más la atención, como decía, la soledad de los adultos mayores y las adultas mayores no es sorprendente, lamentablemente, pero sí algo que nos llamó la atención, contrario a una idea que tiende a imaginar lugares pequeños, lugares con más vida comunitaria, el mayor aislamiento también se da en las ciudades más pequeñas, en las ciudades menores de 20.000 habitantes. Nos llamaba la atención con Juan, decíamos, ¿por qué? Qué raro. Y fuimos a mirar los datos de las ciudades de menor de 20.000 habitantes, y es donde quedó la gente más pobre, con menor nivel educativo y más mayor. ¿Por qué? Porque eso está estudiado. Si yo vivo en un pueblo chico, en Mechongué, una ciudad de menos de 5.000 habitantes, si tengo más o menos bien, no me mudo quizás a Mar del Plata, pero me voy a Balcarce, una ciudad intermedia. Entonces, porque tengo más servicios. Entonces, hay un tema que en general no se ve porque nuestras encuestas, salvo los censos, no llegan a mirar, y los censos no miran esto, la realidad de las ciudades más pequeñas, pero que son varios millones de habitantes, que también es interesante para nuestra sociología mirar esto, ¿no? Porque en general están fuera de las encuestas, pero hay otra sociabilidad, hay otra política, y también hay otra política, por eso lo dejamos para la charla después. Nosotros tenemos una mirada muy de la política del área metropolitana, pero claramente eso es mi otra parte de trabajo, que charlo bastante con eso, con Ezequiel, sobre polarización y ahora sobre votantes de Milei, que en ciudades donde hay otra conformación, donde hay otro nivel de conocimiento, donde yo sé quién es el corrupto del barrio o quién es el líder, donde también la política es otra cosa, pero lo dejamos para después. No, creo que esto dejo ahí. Perfecto. Gustavo. No me abría el micrófono. Bien, muchas gracias. Me sumo al recuerdo de Ujosevich que hizo Gabriel al principio de la presentación, que fue profe, creo que de la mayoría de quienes estudiamos sociología en la UBA. Bien, nos quedan unos minutos. Tenemos 57 personas en el auditorio virtual y una serie de interrogantes dando vuelta en relación con la participación de quienes usaron la palabra. Por lo tanto, si les parece, podemos abrir a 2 o 3 preguntas, lo que les pedimos que las formulen en el caso de tener intención de participar de manera muy breve, así podemos hacer una ronda de conversación final con quienes participaron en la presentación de las obras. Estela levantó su mano, pero ya está invitada a hacerlo. Sí, yo había levantado, pero veo que la dinámica es otra. Iba a comentar algo, pero si eso ocurre al final, no importa, lo dejamos para el final. Unos minutitos y enseguida retomamos. En el caso que haya, insisto, alguien que quiera hacer alguna intervención. Bueno, si no es así. Ahí está Laura. Ahí está Laura. Hay varias personas. Laura. Perdón, hay Laura Pautazzi. Querida Laura. Gracias. Bueno, buenas noches. Un lujo tener este diálogo desde nuestro equipo. La verdad que es un gran aprendizaje. Gracias por las presentaciones. Tengo muchísimas preguntas, pero tratando de ser breve y para vincular a dos,
me parece, y sobre todo recuperando mucho lo que la querida Estela, con quien hemos aprendido todas y todas muchísimo sobre política social, esta vuelta a la reprivatización de los 90 que vos decías como escenario, y un poco para dialogar con lo que encontraron en territorio Juan y Gabriel, me parece que esa reprivatización siempre ignoró el peso fuerte de los cuidados. Y a lo largo del libro se habla mucho de los cuidados, pero en tal caso no se habla con el peso central del trabajo de las mujeres en los hogares. Luego está el cuidado comunitario, todas las otras aristas que, en diálogo con lo que plantean Juan y Gabriel, que me parecen súper importantes, estos datos empíricos, tanto del libro general, y felicitaciones a todos y a todas las autoras del libro compilado que también que están comentando y presentando, me parece que hay un núcleo central que la política social siempre ignoró, y los estudios sociológicos también fueron mucho más lentos para incorporar la variable cuidados como una variable central transversal, digo. Así como siempre fue contrafáctico violencia de género, porque ocurre en todas las clases sociales, en todas las situaciones, el tema del cuidado también tiene un factor contrafáctico, porque es ineludible, sea un hogar nuclear, sea un hogar unipersonal o lo que sea, todas las personas estamos atravesadas por esta línea. Entonces, la pregunta concreta es centralmente, ¿cuánto de esa reprivatización fue la ignorancia del mundo de lo privado y cuánto ese mundo privado hoy emerge a la luz porque precisamente no hubo políticas, ni inclusión, ni valorización de ese aporte del trabajo de cuidado? Entonces, ¿cómo eso juega en la perspectiva de ustedes, no solamente desde lo colectivo, sino central también desde la toma de decisiones para pensar nuevas categorías del trabajo? Y si bien entiendo que lo que planteas, Estela, sobre la normalidad del trabajo es un concepto tal, me parece que en esas nuevas categorías, ineludiblemente, el cuidado como trabajo tiene que estar considerado. Eso nomás y gracias. Gracias, Bueno, Laura. También estaba Karina Kapstreff. Hola, ¿qué tal? Bueno, en realidad eran como, Gabriel lo retomó hacia el final, es para hacer un poco un puente con el trabajo y con las discusiones que solemos realizar en el DCPP, que tiene que ver con esto del capital social dorado, que es una joya también para trabajar en el campo de la docencia, para poder trabajar con distintos públicos y poner allí una mirada, una lente sociológica. Pero lo que quería puntualizar en ese caso es que nuestro trabajo sobre los mediadores y los prejuicios y los mitos sobre la mediación en el campo de la política social, siempre estigmatizado para algunas y no visualizado para otros, ustedes lo ponen en el centro de una conversación que por lo menos en algunos trabajos del DCPP venimos dando, que es ese capital lo tienen todos los sectores sociales. Estela decía, bueno, arriba también la familia más poderosa tiene otros poderes y otros vínculos, pero me parecía interesante traerlo porque, bueno, en el trabajo que mencionaba Ezequiel de mirar desde otra pregunta política, también lo pone en el centro, y quería ver un poco cómo lo habían visto ustedes, de la demanda de ciertos grupos sociales en el campo de la política estrictamente de finalizar con las mediaciones, ¿no? El discurso y en la compilación está, ¿no? La demanda de ciertos grupos que, si no me equivoco, insisto, puede ser que esté equivocada, pero cuando ustedes hablan de el grupo multipléxico de pares, hacen una descripción que es la que venimos manejando en distintos espacios, diciendo, bueno, ahí hay que poner el ojo porque ese grupo es el que está demandando muy fuertemente en la esfera pública y política un conjunto de transformaciones que han avanzado en los últimos años sin ninguna duda, pero que no son tales, justamente por esto que ustedes dicen, ¿no? Porque ese capital dorado está disperso. Y la otra cuestión, como muy chiquitita, si había alguna apertura o algo que les haya llamado particularmente la atención, que tiene que ver con, Juan lo traía, hoy hablar de democracia implica hablar de dos dimensiones, de la vida digital y la vida
presencial, ¿no? De la política y de la democracia. Me gustó lo que decía Estela, se preguntaba si volviésemos a un mundo de trabajo como lo pensábamos antes, si volvemos será igual que antes. Lo que tenemos claro, creo, es que la participación ciudadana, la participación política, la participación en lo público ya no va a volver a ser igual, aunque querramos o aunque esté atomizada. Y en ese caso, si encontraron aparte de las que señala en el libro, alguna particularidad respecto a los nuevos catálogos de participación, ¿no? Porque ustedes trabajan sobre una hipótesis, si se quiere, contraintuitiva en términos de quiénes participan más y menos, pero ¿cuáles son las vías, los instrumentos que más les llamaron la atención en esa participación? Gracias. Gracias, Karina. Bueno, Estela, ¿querés iniciar el diálogo? Está muteada, Estela. Está muteada, Estela. Está muteada. Perdón. Tenía otras cosas para comentar con lo que decía Gabriel. Voy a decir algo de lo que dijo Gabriel y después con lo que dijo Laura. Que no sé por qué dijiste eso de las malas o buenas noticias. La verdad que no me parecen malas noticias el hecho de que digan no estamos solos. Al contrario, digo, no. Lo que quiero decir es de rescatar eso, de no estamos solos cercanamente. El tema es que sobre esa cercanía recae más la reproducción cuanto más se retiran las instituciones sociales, ¿no? Pero no es una mala noticia el no estamos solos. Eso nomás quería aclarar. Después alguna discusión, pero me parece que no da ni el tiempo ni las condiciones sobre el concepto de capital social. Yo no hablaría de capital, en realidad me parece que capital tiene otro peso, por lo menos pensando en Bourdieu, que me parece que en algunos casos son capitales, en otros casos son recursos para vivir, digamos, pero bueno, es más largo. Sobre los cuidados que, no sé dónde está Laura, no la veo por acá, hola Laura, efectivamente, digamos, ahí hay una cantidad. Alcancé a decir apenitas que pienso en trabajo en un sentido amplio, no solamente en el trabajo como empleo o como el trabajo, como pensamos, digamos, muchas veces hablamos del trabajo como si la única forma de trabajo fuera el empleo asalariado. No, nada que ver, digamos, el trabajo es otra cosa, es aquello que podemos hacer los humanos. Y por eso el trabajo que se hace en el hogar es trabajo, digamos, ¿no? Trabajo de reproducción, si querés, pero o trabajos de cuidado. Efectivamente, las políticas sociales no han puesto foco en servicios de cuidado o en atender esas necesidades, pero creo que cada vez menos, porque si vos pensás, digamos, hay más exigencias de cuidado, si uno piensa, por ejemplo, en las exigencias respecto de los hijos cada vez requieren más cuidado y más atención y hay menos recursos sociales, públicos, y ese esfuerzo recae en el hogar particularmente, ¿no? Cada vez más. Antes al menos había más jardines de infantes, ni siquiera cada vez, o hay del mercado, digamos, ¿no? Pero públicos se restringen, por ejemplo. Ni qué decir del cuidado de la población adulta, lo que decía recién Gabriel, el tema de la soledad de los adultos mayores, ¿no? Que es una cuestión, cada vez están más solos o estamos más solos, ya que pertenezco a esa generación, pero al mismo tiempo hay el cuidado de los ancianos es más caro, ¿no? Y los servicios sociales para el cuidado de los ancianos cada vez hay menos. Entonces, en ese sentido,
pienso que a las políticas libertarias se le agrega esta dimensión de la privatización, de la cada vez mayor privatización de la vida, en el sentido de la dependencia de los entornos cercanos, familiares, y sí, pienso en las mujeres, claramente. Bueno, eso. ¿Puedo? Gracias. ¿Puedo responder, Pilar, o Gustavo? Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Laura, Sí. Karina y... perdón. ¿Cómo digas? Discúlpame. No, adelante. Bueno, gracias, decía Laura, Karina. Una pequeña aclaración, quizás yo no fui claro. Yo decía que la mala noticia, el nombre iba a ser nunca solos, lo que era bueno, nunca iguales, que esas relaciones nos hacían iguales. Después, sobre el tema de capital social, ya que estamos, nosotros, el capítulo se llama Intercambios cotidianos, lo que damos, lo que esperamos y lo que recibimos, pero sí nosotros usamos la idea de capital social de Bourdieu y lo usamos justamente subrayando la idea de capital, o sea, capital social son relaciones por recursos, son los recursos a los que podemos acceder mediante nuestras relaciones. Dicho esto, 3 millones de Gabriel Kessler valen mucho menos que un cuarto de Marcos Galperín. Quiero decir, si ustedes son amigos de Marcos Galperín, son amigos, entonces nosotros sí hacemos esa definición y de hecho somos críticos de las nociones que usaron capital social para hablar de capital social de los pobres y todo. Hay una fungibilidad, o sea, tomamos la idea de capital en serio. Y también lo que nosotros introducimos es la idea entre capital social potencial, que se pregunta a quién yo podría recurrir, a quién yo daría, y la efectiva. Entonces, hay con una mirada ahí, nosotros miramos mucho, ¿qué circula? Entonces, hay una mirada realmente cómo el capital social está incrustado, es parte de los recursos del estructura social sobre esto. Sobre el cuidado, el libro, creo que esto no era tanto para nosotros miramos mucho la cuestión del cuidado, pero está preguntado, por supuesto, es una dimensión central en todo el trabajo, o por bueno, una dimensión, mejor dicho, que está claramente. Lo que yo cuando te escuchaba, Laura, pensaba, nunca lo había pensado, que quizás varias de las cuestiones que están en el libro, en los intercambios, también podrían ser entendidas como formas de cuidado en un sentido amplio. Estaba pensando así, ¿no? Está la parte del cuidado que es más clásica, pero después pensaba, bueno, mucho de lo que está ahí como intercambio, como soporte emocional, etcétera, va a una idea, creo, de cuidado más amplia. Eso me quedé pensando, solamente en eso, ¿no? Porque es súper intenso. Después, brevemente, algunas cosas, después le dejo a Juan. Nadie quiere una sociedad totalmente democrática y meritocrática donde no importan las mediaciones, como decía. La gente no quiere las mediaciones de los otros. Las mías no son vistas como mediaciones, son vistas como relaciones. Entonces, hay esa mirada, hay una crítica a las mediaciones, pero cuando aparecen como ilegítimas, entre comillas, por una cuestión, y sobre todo cuando son de los pobres, de los más altos nunca aparece tanto esa crítica. El mundo del trabajo, hace bastante que cambió. Igual yo creo que si volviera al mundo del trabajo, hay otras identidades que nos importan, de género, etcétera, que son importantes. Y también, solamente no para polemizar, pero me parece que eso ya viene, creo que de los años 90. A veces todavía tenemos una mirada un tanto idealizada de lo que fue el mundo del trabajo, cuando el mundo de la alienación, del trabajo aburrido, repetitivo, los trabajos son lindos, por más que no ganemos bien, pero la mayoría de los trabajos son muy aburridos. La gente no quiere esos trabajos tan aburridos. O sea, no estoy con eso, sé obviamente la historia del movimiento obrero, etcétera, pero a veces nos queda una mirada un tanto, creo, idealizada del trabajo y olvida toda la otra biblioteca de crítica a la alienación, etcétera. Y brevemente, acá junto un poco algo, igual después charlamos, con Ezequiel charlamos siempre porque nos juntamos por nuestros temas de polarización, etcétera, pero una cuestión. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que vos decías. La erosión democrática es importante, es un tema nuevo. Lo distributivo hoy claramente hay. O sea, sí, comparto tus preocupaciones, no dudo. Lo que sí yo creo, creo que lo propio de esta época, en toda América, en el mundo diría casi todo, es que es esta contradicción que al mismo tiempo estamos más educados y educadas, somos más conscientes de nuestros derechos, somos más conscientes de las desigualdades. Y eso nos hace estar más descontentos. No es que el Estado esté menos, sino que no alcanza. Y no va a alcanzar. Y eso es, tenemos cada vez más demandas cualitativas y cuantitativas. Y eso hace que
estemos cada vez más descontentos. Es un tema mundial, no es pero en América Latina es particularmente fuerte porque hubo unos años de crecimiento y de una promesa de mejora que se fue rápido. Y eso llegó para quedarse como diríamos en sociología, un tema de privación relativa, etc. Y hay un descontento. Y eso le da más lugar a que venga gente como Milei, a que alguien te diga, dame a mí, es mi turno, déjame a mí gobernar porque yo no goberné. Nosotros estamos siguiendo votantes de Milei con Gaby Bomario, Mariana Gené, y te dicen, no era lo que, muchos están de acuerdo, no es lo que yo quería, pero bueno, necesitaba un cambio. Entonces, en ese sentido, a mí esa, si querés, es una cosa que más me obsesiona, es esas sociedades más empoderadas, más conscientes de todo esto que sabemos, al mismo tiempo le pueden dar más margen de maniobra a la oferta política para que aparezca cualquier cosa de que no nos guste. Entonces eso, no sé, hay elección, eso es lo que, digamos, bueno, eso, para terminar ahí. Y última cuestión, sobre la participación. La participación online y offline se retroalimentan. Quienes más participan online, participan más offline. Quienes más tienen vínculos por WhatsApp con sus amigos, tienen más vínculos también online. Y sí, algo que nosotros, no es que lo buscábamos, nos llamó la atención, que también las acciones reivindicativas, las acciones contenciosas, son mayores a medida que se avanza está más alto en la estructura social. Gracias, Gabriel. Malena. Perdón. Si les parece, bueno, interviene Malena y después interviene Juan ya para cerrar, para cumplir con lo prometido del horario. Sí, yo veía ahí los minutos, yo solo me quedé pensando en el comentario que hizo Laura, y la verdad es que, bueno, nosotras que venimos pensando, estudiando la política social, y yo particularmente que trabajo el tema de los cuidados comunitarios, digamos, sí estuvimos mirando esa dimensión, y de hecho el libro recoge esa cuestión, no exactamente de los cuidados, pero sí trae, porque es una perspectiva que desde el grupo siempre pensamos como transversal a todas las políticas. Es como imposible pensar estas relaciones, ¿no? Esto que señalábamos en la introducción, no nos interesa ver el Estado, nos interesa ver las intervenciones, pero también los efectos de esas intervenciones en esas relaciones, ¿no? En esa organización social del cuidado, o en esas formas de sociabilidad, digamos, que es como muy difícil pensarlas, bueno, por fuera, ¿no? Entonces ahí los cuidados son centrales. Y ahí, efectivamente, yo coincido con Estela, que si bien las políticas nunca atendieron esa dimensión, o más bien eran políticas que tenían efectos, digamos, en las familias, en la organización social del cuidado, pero no, más bien por omisión que por activamente plantear una intervención, o intervenciones que iban, bueno, nada, hacia la familiarización. Efectivamente no es la misma situación cuando los actores territoriales movilizados, los feminismos, las organizaciones populares, etcétera, pueden demandar y pueden acercarse, digamos, por lo menos a plantear el reconocimiento del trabajo como cuidado, y tener algunas políticas que aún con limitaciones puedan construirse como recursos para sostener esas relaciones y esos vínculos de cuidado. Es distinto cuando esas son criminalizadas, perseguidas y directamente deslegitimadas. Pero sí, efectivamente creo que es una buena pregunta para seguir pensando, y para esta pregunta que hacíamos de, bueno, en cuanto a las reflexiones de estos libros están presentes en los debates de hoy, bueno, creo que los cuidados tienen que estar presentes en las intervenciones de política social y también en nuestros análisis, digamos. Juan, te quedan los minutos de cierre. Muy brevemente, sobre el comentario de Laura, por un lado contarles que para nosotros fue una referencia y una inspiración toda la producción contemporánea, estudios de cuidado, para ver esta lógica de lo que circula en el ámbito familiar y de vecinos y de amigos.
porque bueno, surge esta cuestión que en el libro tratamos de enfatizar mucho, que es cómo funcionó la sociedad argentina o cómo podría haber funcionado sin todo esto. Y hay una referencia muy inmediata, muy importante en los estudios sobre cuidado de hacerse la pregunta de incluso de qué pasa si nosotros monetizamos ese trabajo no remunerado, qué peso tiene en el PIB de un país, cómo se puede pensar una sociedad que funciona sin esos cuidados que están invisibilizados o que no están remunerados. Eso nosotros lo tomamos como una referencia para mostrar que efectivamente hay algo en la sociedad argentina, y posiblemente en muchas otras también, o en casi todas, por lo menos en América Latina, que hace que la sociedad, la reproducción social, el funcionamiento de la sociedad, sin ese componente es difícil de explicar, porque son cosas que van por fuera del mercado y por fuera de las provisiones del Estado, que era un poco también tu pregunta, ¿no? Las políticas y qué hace el Estado sobre esto y demás. Y después un par de comentarios por ahí, digamos, unas pinceladas. Nosotros preguntábamos en los entornos cercanos y en los vínculos interpersonales qué tipo de vínculo es, si es un pariente, si es un vecino, si es un amigo, si es un compañero de trabajo, y también cómo definen esa relación. No era una categoría nuestra, era algo que respondían a quienes hicimos la encuesta. Y si esa relación la definía en términos socioafectivos o instrumentales. Y fue muy llamativo que muchas veces, cuando lo que estaba de por medio era cuidados, en el sentido más restringido de cuidados, las personas lo definían como socioafectivo. Les costaba muchísimo darle el costado de, bueno, ahí hay un trabajo, ahí hay una cosa instrumental, estoy dando algo que se necesita, más allá de que, de que esté o no esté remunerado. Entonces, eso nos llamó mucho la atención. Sobre todo en las mujeres y en las mujeres adultas, no poder definir, cuando había una situación del intercambio de cuidado, no poder ponerlo en la misma línea de otros tipos de intercambios. Ponerlo solo con algo socioafectivo. Y esto se conecta con otra cosa interesante, que es la no reciprocidad materno-filial. O sea, las madres, también los padres, pero más las madres, lo veían como y los hijos con respecto a las madres, como una obligación, algo natural, tiene que ser así, pero no a la inversa. Entonces veíamos mucha simetría en cómo los padres definían el vínculo con los hijos y los hijos con los padres. Eso también nos pareció interesante en el tema de los cuidados, ¿no? Por más que no siempre se planteaba en términos de cuidados, pero sí como que hay una supuesta naturaleza de la cosa, de lo que le corresponde a una madre, sobre todo, y a un padre, y no necesariamente a un hijo en el sentido inverso. Y con el tema de lo digital y lo presencial, bueno, Gabriel ya lo anticipó, solamente lo refuerzo por el hecho de que estaba un poco esta ilusión de que lo digital trajera más igualdad, más participación, mejor distribuida. No. Los datos nuestros muestran que sobre todo el mundo digital es un mundo mucho más excluyente. Especialmente en el caso de los adultos mayores, la variable clave ahí es el nivel educativo, más que la variable económica, el nivel socioeconómico, ¿no? Lo educativo es muy, muy clave. Deja fuera de muchas cuestiones que en la vida actual se resuelven por la vía digital, deja fuera a muchas personas que no tienen esas competencias, que no tienen no solamente los aparatos y la conexión, sino en todo caso también la competencia para manejarlo. Pero en el caso específico de la participación, hay una situación de que son prácticas que se refuerzan. Quienes más participan presencial también participan más digital. Obviamente los repertorios de participación son distintos. Lo digital a veces aparece más como un reclamo frente a autoridades, la firma de un petitorio, una solicitud, un posteo. Por supuesto está también la forma en la que convergen, que es cuando hay una actividad presencial que fue convocada y difundida a través de redes y a través de la cuestión digital. Pero ahí también aparece de nuevo una cosa que era un poco algo que el libro cuestiona de la idea de sentido común de las ciencias sociales de Argentina, que es que la acción contenciosa, tanto presencial como digital, es más fuerte en los sectores altos. Lo que pasa es que a veces tienen los recursos para hacerla pasar como algo que no es contencioso, ¿no? Y también nosotros mediáticamente a veces nos enfocamos más y cuando la acción contenciosa es un corte de calle, una quema de neumáticos o algo por el estilo, pero hay una acción contenciosa más silenciosa, mucho más diversificada y mucho más fuerte en los sectores altos,
y en esos sectores también hay mucho más uso de los recursos digitales para asociación contenciosa, ¿no? Quienes viven en un country lo usan para reclamar por un beneficio urbanístico específico de su barrio, hasta profesionales que hacen un reclamo más corporativo profesional. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión que es importante desarmar un poco también el prejuicio de las propias ciencias sociales y ver que lo digital y lo presencial convergen, y hay una cuestión que está subyacente de desigualdad y que, aunque no esté tan visible, es más intensa la participación y la acción contenciosa de los sectores más privilegiados. Muchas gracias, Juan, y agradezco también a quienes participaron en la presentación de las obras. Ya estamos sobre la hora de cierre, así que ha sido un intercambio bien enriquecedor. Nos quedarían muchísimas cosas para seguir conversando, por supuesto. Así que cerramos la reunión. Va a quedar la reunión grabada, por lo tanto se va a poder consultar y difundir entre quienes les interesen. Y próximamente nos encontraremos en un próximo diálogo. Así que buenas noches y gracias a todos por la participación. Buenas noches. Buenas noches.